A mí ya me anduvo, pero me dice que no ha comenzado la reunión todavía. Dale, Luna. Genial. Escuché que te iba a decir. Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Hay varios. Quiero saber si en algún grupo que ustedes manejen o pongan en el grupo de WhatsApp a ver si hay algunos que no pueden ingresar todavía. Espero que me escuchen bien. Recuerden. Bueno. Ahora formalmente saludo Nico, Julieta Ferrer, Paul Rivarola, Mauricio Serral, a Ismael Villalba. Buen día a todos. Qué grande poder compartir de nuevo algunos momentos de clase, de análisis, de todo. Está bueno poder seguir compartiendo momentos de universidad juntos. Eso está muy bueno. Está muy bueno tener esta herramienta digital que nos permita sacarnos. Buen día, profe. ¿Cómo anda la gente? Bien. Escucho medio poco. A ver, vale. Ahora sí. Buenísimo. Quiero poner algunas cosas para que tengamos. Ignacio, silénciate. Todo el mundo que ingrese con el micrófono abierto, y probablemente ese es un error mío. Ahí los silencio todos juntos. Por favor, recuerden las condiciones mínimas de nuestra clase. Las condiciones mínimas son, cada vez que vos querés preguntar algo, abrís el micrófono y lo preguntas. Si querés habilitar tu cámara para que yo te vea, para que nos veamos todos, pueden habilitar todas las cámaras. Si hay alguien que quiere grabar esta clase para después ponerla en algún lado y me hace el favor de hacerlo, háganlo porque yo no estoy grabando. Yo lo único que hago es avisarles cuando quiero que hagan alguna impresión de pantalla, que eso está muy bueno, hacer un resumen de todo lo que hablamos, y yo mandarle alguna foto de alguna cosa que no se vea tan clara o que sea específica al grupo nuestro de WhatsApp. No grabo mis clases porque no tengo paciencia ni para grabar, ni para editar, ni para nada de todo eso, así que discúlpenme, pero no quiere decir que ustedes no puedan hacerlo. Si hay alguien grabando, está bueno. Y grábenlo y súbanlo a donde ustedes quieran. Canal de YouTube, grupo de WhatsApp, grupo de ustedes, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Está totalmente permitido, por lo menos de mi parte. ¿Sí? Espero que hayan tenido un periodo de receso como para recargar un poquito de pilas. Entiendo que también están los exámenes, también ahí. Bueno, dice el Nico que ya está grabando él, así que bueno. Y después Nico Aguirre va a subir a donde él considere que está bueno que pongamos nuestra clase, ¿sí? Para todos. En esta primera clase de después del receso yo quiero compartir con ustedes algunas cuestiones generales de uso de las derivadas. Haciendo un pequeño resumen de nuestro primer semestre, quiero comentarles siempre esto, ¿no? El límite para x que tiende de una función tiene dos resultados posibles. O un número real, en cuyo caso decimos que el límite existe. O infinito. Cuando yo no pongo signo puede ser más o menos infinito. No hace falta que lo ponga. Cuando no pongo, es cualquiera de los dos. Cuando quiero que el infinito sea positivo, tengo que ponerlo al más. ¿Estamos de acuerdo? Eso es distinto que los números. Viste que cuando vos tenés un 3
que no tiene signo, sabes que el 3 es positivo. En el infinito no. Cuando infinito no tiene signo es más menos. Bueno, cuando el límite me da infinito, decimos que el límite no existe. Entonces, de acá sacábamos una conclusión. Decíamos que si el límite de una función existe, es un número real. O sea, el resultado viene por acá, siempre. Bueno, cuando el límite me da infinito, bueno, no tiene límite, no existe el límite. Gente, recuerden, las indeterminaciones, esos siete que yo obtenía, infinito sobre infinito, 0 sobre 0, todas esas, ¿no? Todos esos resultados, todas esas operaciones que son resultados de tomar un límite, no son resultados del límite, son un resultado parcial. ¿Qué hacemos cuando yo tomo el límite de una función y me da indeterminado? O sea, una cuestión por acá en el medio. ¿Qué tengo que hacer con la indeterminación? ¿Recuerdan? A ver, libera alguien el micrófono y me dice, me cuenta. Yo tomo límite sobre una función y me da indeterminado, ¿qué hago? Hay que levantar esa indeterminación, profe. Perfecto, esa es la respuesta. Hay que levantar esa indeterminación. Y cuando yo levanto la indeterminación, ¿qué encuentro? O un número o infinito. O sea, es decir, acá en el medio tengo las indeterminaciones. Listo, eso es límite. ¿Para qué me sirve el límite? Sobre todo, bueno, para un montón de cosas, ¿no? Pero en análisis matemático lo que hacemos es, con el límite hacemos acercamientos al valor de A. Acercamientos al valor de A. Recuerden, acercamientos al valor de A. Y entonces, la aplicación inmediata del límite es el cálculo de continuidades o la clasificación de continuidades. Continuidades o clasificación de discontinuidades. Centrales de la respuesta, me lo pregunta personalmente, digamos, a mi teléfono, y lo vamos charlando. Muy importante. Gente, entonces decíamos que si el límite existe, es un número real. La derivada de una función, o sea, si me dan una función y yo obtengo su derivada, ¿qué elemento matemático es la derivada de una función? ¿Qué elemento matemático es? Es otra función. Es otra función. Guarda con eso. O sea, vos te acordás que si la función es seno de x, su derivada es coseno de x. O sea, acá te lo estoy mostrando en un ejemplito pavo. Si yo tengo una función y me piden su derivada también es otra función. Pero guarda, porque hay otra parte. La derivada valuada en un punto. La derivada valuada en un punto. O 0. Coseno de x es una función. Coseno de x0, como x0 es un número real, en realidad acá va a ser un ángulo. Podría ser un ángulo, ¿sí? Es un argumento de una función trigonométrica. El coseno de un ángulo, ¿qué elemento matemático es? La derivada de una función es otra función. Es decir, la derivada del seno, el coseno, es una función. Ahora, si yo a esa función, coseno de x, la evalúo en un número, por ejemplo, coseno de 30, ¿qué obtengo? Coseno de 30 igual, ¿en dónde lo puedo calcular eso? En una calculadora, ¿sí? O sea, puedo calcular el coseno de 30, entonces el resultado acá es un número. Esto pertenece a los números reales. Fíjate, esta es la otra cuestión importante que necesito que hoy súper tengamos en cuenta. Que la derivada de una función es una función, pero que si a una función la evalúo en un punto, obtengo un número real. Y entonces ahora te voy a volver a preguntar. ¿Este valor de x0 tiene que pertenecer o puede no pertenecer al dominio de la función? Fíjate que las preguntas son como para que pienses. Fíjate, el Mauri dice, diría que sí. El Mauri Serral dice, diría que sí. Eso no es una respuesta, Mauri. La respuesta tiene que ser sí por tal cosa, no por tal cosa.
¿Entienden cómo es la situación esta? Hay que tener esas dos cosas que yo escribí en el pizarrón súper en claro. Más allá de tener un video de la parte esta que yo te expliqué ahora. Impresión de pantalla esto. Hacer una impresión de pantalla. Y tenerlo escrito, y tenerlo ahí para mirarlo. Y para cuando estudies límite y estudies derivada, esto es no sé si es un resumen. No, es una herramienta importante para tener en cuenta, tanto en el límite como en la derivada. Porque a esto de la derivada la vamos a usar ahora muchísimo. Profe, yo diría que sí, porque, bueno, no diría, digo sí, porque el argumento es un ángulo, el resultado después del coseno. Es un ángulo, Claro. por eso digo que sí. Si x0 no perteneciera al dominio, si x0 no perteneciera al dominio, o sea, el x0 tiene que pertenecer, porque si no, no lo podés poner acá. Imagínate que la derivada, una derivada sea raíz cuadrada. Su derivada es 1 sobre 2 raíz cuadrada. Y yo quiero calcular la derivada en menos 3. Si yo quiero calcular la raíz cuadrada de menos 3, no puedo. O sea, el menos 3 tiene que pertenecer al dominio de esa función. Si no, no puedo calcular su valor. ¿Sí? Esa es bien y bien fundamentado. Ferreira, yo no sé tu nombre, perdón. Lucas. Lucas. ¿Qué decía el Lucas? Fíjense, el Lucas primero dijo, yo diría tal cosa. Entonces después dijo, no, yo voy a decir tal cosa. Yo digo que sí por tal cosa. Así se estudia y contesta en un parcial, en un final. Recuerden, por favor, que los exámenes y los parciales y todo incluye mucho el concepto de la seguridad que vos tengas. Si vos en un parcial me decís, y yo diría que tal cosa, yo digo, pero esto no es filosofía, esto es matemáticas, así que tenés que estar súper seguro, porque para vos y para mí las cosas son iguales acá. No hay mucho para disentir. Piensen en ese detalle. ¿Por qué les cuento esto, gente? Porque a veces en los exámenes uno está seguro de las cosas y empieza a utilizar estas palabras que usamos en la calle, de yo diría tal cosa. El yo diría quiero ponerlo como ejemplo porque es nada más, ¿no? Fíjense en ese detalle. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto para ya ahora hacer la aplicación que quiero hacer de las derivadas. Es decir, las derivadas como definición y como todas esas cosas que estudiamos ahí en el primer semestre, la derivada lo que hace es calcular la variación de una función, la velocidad de la función, la velocidad de cambio de la función, decía la definición en el libro de Dante, ¿no? Fíjate, es muy importante que si yo tengo una función de este tipo, me dé cuenta que para cualquier x, para todo x, menor que x0, o sea, en esta parte, o sea, de x0 para acá, en toda esta parte, la función es decreciente. Y igual a f de x, que es esta, y igual a f de x, la función es decreciente. ¿Sí o no? Fíjate, viene bajando. Tenés el concepto de decreciente, ¿no? Decreciente geométricamente quiere decir va bajando. Esto es medio cordobés, ¿no? Está medio asqueroso este concepto de va bajando, pero ¿qué quiere decir que es decreciente? Que para un delta X positivo, el delta Y es negativo. Ese es el concepto, fíjate. Si yo me muevo para allá, en un delta X positivo, me muevo para allá, la función baja. Este concepto de decreciente geométricamente, que es esto, ya lo tenés que tener incorporado. Por favor, cópialo. Y si no lo entendés, lo conversamos más adelante. Pero tenés que tenerlo súper ya incorporado. Para cualquier x mayor que x0, o sea, de acá, de x0 para allá, o sea, en toda esta función, en toda esta parte de la función, y igual a f de x, la función es creciente. Es decir, va subiendo. Es decir, que
para un delta X positivo, o sea, para un delta X que va creciendo, el delta Y también va creciendo. El delta Y también va creciendo. Y nosotros decimos en el caso A, que es esta parte, y decimos en el caso B, que es esta parte, que eso yo lo puedo definir gracias a que tengo el gráfico. O sea, geométricamente tengo el dibujito. Pero, también tengo una herramienta analítica para poder definir esto. Vamos a decir que en el caso A, para cualquier X menor que X0, sí es el mismo caso, ¿no? O sea, estos dos están ligados. Solo que esto es geométrico y esto que yo voy a escribir acá es analítico. La derivada de la función, o sea, la derivada de la función valuada en un x1, digamos, este sería x1. Yo quiero ponerle acá un x1 menor que x0, ¿ves? Un x1 menor que x0. Entonces, la derivada valuada en x1, como va a ser esta la recta tangente, y va a tener pendiente negativa, esta recta tiene pendiente negativa, la derivada valuada en x1 es menor que 0. Es decir, la derivada de la función valuada en x1 número negativo, si vos querés escribirlo así. O sea, esto es medio en cordobés, esto es más matemático. ¿Qué sucede para un x2? O sea, en la otra parte de la gráfica. Para todo valor de x2 mayor que x0, o sea, en el caso B, ¿no? Tenemos que la derivada valuada en x2 me da un valor positivo, porque su pendiente, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de esta recta es positiva. Como la pendiente es positiva, la derivada valuada en ese punto es positiva, entonces la derivada valuada en x2 es positiva. Che, yo lo escribo así medio, esto es cordobés. Esto es cordobés. Esto es matemáticas, ¿no? Ahora fíjate. Dijimos que una función, la derivada es una función valuada en un punto era un número, por eso es un número menor que 0, es un número mayor que 0. Pero cabe la posibilidad de que un número, digamos, desde el 0, mirado desde el 0, un número cualquiera, un número real cualquiera tiene tres posibilidades. Puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Bueno, este caso del igual a 0 no lo estamos mirando, porque es justamente el valor de la derivada en x0. Fíjate, la derivada valuada en x0 es esta rectita que yo lo voy a trazar cortita acá. La recta tangente. ¿Vos te das cuenta que la recta tangente en x0 es horizontal? ¿Te das cuenta de eso? Eso es importante, ¿no? Entonces, fíjate, la derivada valuada en x0, como la tangente es horizontal, y una recta horizontal con respecto al eje X, ¿qué ángulo forma? Y 0 grados. La derivada de la función valuada en x0 vale 0. Y a esto es lo que, digamos que geométricamente yo lo estoy viendo, le voy a llamar condición necesaria de punto crítico. Condición necesaria de punto crítico. Lo escuchaste ahora por primera vez. Tranquilo. O sea, si no entendiste muy bien qué es esto, condición necesaria de punto crítico, no importa. Ahora te lo cuento, te lo muestro un poco más. Pero esto sí quiero que veas. Que geométricamente la recta tangente en ese punto es horizontal. Y como es horizontal, el ángulo que forma con el eje X vale 0. Si el ángulo vale 0, es porque la derivada en ese punto tiene que ser 0. Tiene que valer 0. Mirá, me parece que en este pizarrón tenemos mucha explicación, mucha explicación de una aplicación de la derivada, que es buscar puntos de crecimiento o de decrecimiento de una función y
otra cosa que vamos a determinar, que vamos a nombrar ahora, un poco más detenidamente, que es la determinación de lo que llamamos puntos críticos, en este caso extremos. En ese caso, fíjate vos, es fácil darse cuenta más o menos qué es, en este caso, un extremo. En este caso, un extremo, un mínimo, es el punto que está más bajo de la función. Fíjate cómo de golpe empezás en una función, pero acá está toda la justificación. Mirá, acá se me borró el cero. Bien. Miramos, pensamos y preguntan todo lo que quieran de este pizarrón. Hay muchas cosas nuevas acá. Hay mucho de notación también. Entonces, cuando lo copian, lo miran un poquito y me preguntan. Si no hay preguntas, seguimos, pero cuando lo mires de nuevo puedes tener dudas, entonces preguntas ahí. Esto es casi una aplicación de la interpretación geométrica de la derivada. Si durante todo el receso estuviste estudiando otras materias y no te acuerdas de análisis, tenés que volver a ver interpretación geométrica de la derivada porque es muy importante. Más allá de todas las demostraciones, esa de la fórmula, eso hoy no interesa las demostraciones. Lo que sí interesa hoy para esto es que la derivada te daba un ángulo con respecto al semieje positivo de las x y que si era menor que 0 era creciente, si era mayor que 0 era decreciente en la función. Así que bueno. Lo que está al lado de x0 en la segunda parte es una flechita. ¿Acá? Sí, disculpen. Esto quiere ser una flechita. Lo que pasa es que quedó así medio. Ah, ese sí. Ese era Calderón. No sé cómo será tu nombre, Calderón. Recuerden, por favor, que esto es gráfico, es gráficamente, y esto es analíticamente. Porque este gráfico lo estoy viendo acá, y esto es lo que me demuestra que aunque yo no tenga el gráfico, lo puedo hacer tranquilamente. Tranquilamente. Sí, Mati, ahora estuvo claro, parece, ¿no? Bien, sigamos. ¿Podría pasar una foto al grupo? Sí, ya mismo. Sí, ya mismo. Entiendo que debe estar un poco más claro ahí. Bien, bien. Yo voy a determinar ahora, voy a intentar ahora hacer un dibujito parecido, pero para definir intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Es decir, fíjate. Este es otro punto. A este punto, como es el punto que está más alto en un cierto intervalo, le voy a llamar máximo, que va a ser después un máximo relativo. Este que está más abajo de todos es un mínimo, y este es un punto de inflexión. Ya ponemos los conceptos de los tres. Ya ponemos los conceptos de los tres. La idea, no me gusta hablar mucho todavía de la definición, quiero hablar del concepto. Parecería ser que el punto M
es el punto que está más alto en un cierto intervalo, porque ojo, por acá puede venir otro más, ¿no? Y este otro está más arriba que este. Bueno, en ese tramito de dominio que yo dibujé la función, el punto M es el punto más alto del, del intervalo, ese que yo estoy analizando. El punto M, como todos los puntos del plano, tiene dos coordenadas, un X del máximo y un Y del máximo. Bueno, el punto M minúscula, el punto M chiquita, lo vamos a llamar mínimo, porque es el punto que está más por debajo de todos los puntos de un cierto intervalo del dominio de la función. Entonces, ya tengo definidas dos cosas. El máximo y el mínimo. El máximo y el mínimo. Que es relativamente fácil, o sea, gráficamente uno se da cuenta enseguida qué demonios hay un máximo y un mínimo. Y el punto de inflexión parecería ser un poco más raro, un poco más loco. No, mira, no es para nada raro. Fíjate, el punto de inflexión es el punto donde cambia lo que se llama la de ser gordita para arriba de la función a estar gordita para abajo. ¿Sí? O sea, pasa de estar gordita para arriba a estar gordita para abajo. Cambio de concavidad. Cambio de concavidad. La función pasa de cóncava a convexa. ¿Cómo se llama ese cotojusto? ¿Cuál, Mariano? ¿Cómo se llama? Máximo, mínimo y punto de inflexión. ¿Está bien? ¿Está bien así? Máximo, mínimo y punto de inflexión. El máximo es el punto más alto, el mínimo es el punto más bajo. Y el punto de inflexión es el punto de cambio de concavidad. Cambio de concavidad. Ahora sí, Mariano. Cambio de concavidad, el punto de inflexión. Quiero borrar esto porque no pertenece nada a lo que ya hablamos, ¿no? Ahora vemos lo de concavidad, Mauri. Pero ahora, dame un segundito. Ahora muestro todo. Lo que primero, a estos dos les voy a llamar extremos. Bueno, y este se llama punto de inflexión. Todos estos tres se llaman puntos críticos. Entonces, miren, ahora lo anoto todo junto para que quede ordenado. Mirá. El tema se llama puntos críticos. Los puntos críticos son puntos importantes de la función. Son puntos importantes de la gráfica de la función. Puntos críticos. Son puntos que pertenecen al plano. Tienen dos coordenadas, gente, ¿no? Dos coordenadas siempre. No se olviden de eso. Los puntos críticos son de dos tipos. Extremos o puntos de inflexión. Los extremos son los máximos y los mínimos. Entonces, ¿cuántos tipos de puntos de inflexión hay? Dos. Extremos y puntos de inflexión. En los extremos tengo máximo o mínimo. Ese es el cuadrito que define a los puntos críticos. Los puntos críticos son puntos importantes de la gráfica de la función. Los puntos críticos se clasifican en dos tipos. Extremos o puntos de inflexión. Los extremos se clasifican a su vez en máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces acá podríamos agregar de nuevo este concepto que habíamos puesto acá. ¿Qué es el máximo? El punto más alto de un cierto intervalo. El punto mínimo, ¿qué es? Si es el punto más bajo, o sea, más alto quiero decirlo así, pero el Y del máximo, fíjate, si esto es el X del máximo, esto es el Y del máximo. Si este es el X del mínimo, este es el X del mínimo. Y si este es el punto de inflexión, que es el que voy a poner en rojo porque el punto de inflexión lo vamos a hacer después.
Este va a ser el X del punto de inflexión y este es el Y del punto de inflexión. ¿Sí? Fíjate, el Y del máximo es el valor de ordenada más alto que todos los otros puntos de un cierto intervalo. Por eso es el máximo. Máximo quiere decir el valor de la ordenada. Mínimo, ¿qué quiere decir? Y es el puntito que está más abajo. Se podría decir como el Y máximo de un cierto intervalo. Sí, sí. El Y máximo quiere decir el mayor valor de ordenada, Ismael. El mayor valor. ¿Sí? Así está muy bien definido. Lo que pasa es que recuerden, mi idea de la clase de hoy es introducirlos al tema. Después podemos ver los términos correctísimos de cada uno de los valores, de cada uno de los elementos que estamos definiendo. Pero guarda, hay que tener primero la idea, hay que tener el concepto. Si yo hablo súper sofisticadamente de matemáticas y no sé de lo que estoy hablando, en los exámenes me van a dar vuelta como un bife. Yo te hago dos preguntas y si estudiaste de memoria, no sirve estudiar de memoria, por más que me estés contestando todo perfecto, no sirve. Hay que estudiar entendiendo. Hay que entender y después estudiar con la memoria. En ningún momento dije que no hay que estudiar, que no hay que saberse la definición letra por letra, ¿eh? Hay que saberla, pero además hay que entenderla, todo junto. Entonces, acá tengo el concepto de los números. Che, vamos a hacer otra reunión porque esto ya se está terminando. Vamos a hacer otra. Con el mismo ID, por favor. La idea de los extremos es el que quiero que veamos hoy. Esto de concavidad, convexidad lo pueden... Está exactamente igual en el apunte de Dante, en la página 104. 104. O sea, esto está en la página 104 del apunte. Si quieren verlo. Está exactamente igual. Está definido en función de las tangentes a la curva en cada uno de esos curvas. Lo que más quiero que veamos hoy son los llamados extremos. Extremos. Fíjate qué sucede con los extremos. Yo voy a graficar acá de nuevo, como más grande, esta parte. Fíjate. Para un valor Y del máximo y para un valor X del máximo determinado, o sea, para un X1 menor que el X del máximo, para un X1 menor que el X del máximo, o sea, toda esta parte, fíjate vos, F de X1 está por debajo del F del X del máximo. A ver si está lo suficientemente correcto. Fíjate, este es un X1. El Y1, que es el F de X1, o sea, Y1 o lo que yo puse acá es F de X1, es lo mismo. F de X1 o Y de X1 es lo mismo. F de X1 o Y1 es lo mismo. Fíjate, el F de X1 está por debajo del Y del máximo. El F de X1 es menor que el F del X máximo. Esa es la definición para que este punto sea realmente un máximo. ¿Y qué sucede con un valor, por ejemplo, de acá, de X2? X2 mayor, perdón, quiero poner otra cosa acá en el medio. Por un X2 mayor que el X del máximo, su imagen también, su Y2, o sea, F de X2, también es menor que el F del X del máximo. O sea, las imágenes están siempre por debajo. Este Y del máximo es el mayor. ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia hay entre este X1 y este X2 que quiero hacer notar con respecto a este gráfico? Fíjense, ¿cómo son los crecimientos de las funciones? ¿Cómo son los crecimientos? Fíjate. En el punto X1, Y1, o sea acá, la recta tangente es creciente. Mientras que acá, para un valor X2 mayor que el X del mínimo, la función es decreciente.
Bueno, eso lo notas también mirando la gráfica, porque acá es aumenta y acá disminuye. Bueno, fíjate, la derivada de la función valuada en x1 es mayor que 0. Mientras que acá, la derivada de la función valuada en x2 es menor que 0. Siempre teniendo en cuenta lo que dijimos de la gráfica de la recta tangente en el punto extremo. ¿Cómo es en el extremo? O sea, en el punto M, en este punto M, la recta tangente es 0. Entonces, fíjate, cuando en el crecimiento de la función, o sea, analizando valores crecientes de x, de tal forma que la secuencia numérica es x1, x del máximo y x2, la función pasa de una función creciente, a una función decreciente. Vamos a decir que en m, y, o sea, perdón, que en el punto M de coordenadas xm, ym, el punto M, tengo un máximo. Y ese es uno de los criterios para encontrar, el máximo de la función. Fíjate que es muy simple. La función deja de crecer para empezar a decrecer. Si deja de subir para empezar a bajar, y ahí tengo un máximo. Quiero que lo veas gráficamente primero. O sea, si yo tengo un punto en donde no sé si hay un máximo o no, y un punto anterior, la función está decreciendo, y ahí tengo un valor, el valor más grande. Ahora fíjate, si este punto x1 está pegadito a xm, y este punto x2 está pegadito acá, yo estoy analizando lo que sucede. Este gráfico que yo voy a hacer acá, que lo voy a hacer acá borrando esto, este dibujito debería estar acá. Fíjate. Si yo acá tengo el máximo, con el x del máximo, ¿no? Y tomo un valor muy cercano y un valor muy cercano, ahí, muy pegaditos los dos, ¿no? Muy pegaditos. Y estoy analizando lo que sucede en un entorno reducido, del punto M. Fíjate cómo de repente empieza a aparecer de nuevo el concepto de entorno o vecindad, del que hablábamos, me parece que en la primera clase hablábamos de vecindad. Se hace el análisis en un entorno del punto M. Para valores menores del xm, la función es creciente. Para valores mayores del xm, la función es decreciente. Entonces tengo un máximo. Y ese es uno de los criterios. Quiero analizar un poco lo que preguntan en el chat. No sé qué es lo de cóncavo y convexo, la tangente. No entendí muy bien esa parte. Guillermo, Mauricio, si quieren abrir el micrófono y preguntarlo, mucho mejor. A ver. Recuerden que este último dibujito va acá abajo, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo con el micrófono? Ahí fue la foto. Gabriel Hendrek. ¿Viste la foto? ¿La foto está más clara? A ver. Ahí estaría más claro el pizarrón.
Fíjate, hemos analizado qué sucede. El punto M sería un extremo, dice Mauri. Sí, claro. El punto M es un extremo. El punto M de máximo es un extremo, el punto M de mínimo son extremos. Extremos quiere decir entre los valores en vertical donde se mueve la función. Dejemos por favor, Mauri, el tema de el punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión lo analizamos en la próxima clase, pero sí o sí hay que tener muy en claro ahora el concepto de extremo. Entonces ahora fíjate, si yo quisiera hacer esto mismo, pero para un mínimo, y bueno, algunas condiciones tengo que cambiar. ¿Cuáles serían las condiciones que tengo que cambiar? Bueno, voy a hacer un mínimo y voy a tomar un valor anterior y un valor posterior, igual que acá. Y voy a ver cómo es su derivada. Voy a tomar un valor más grande, un valor más chico, un valor más grande, voy a ver cómo es su derivada, voy a ver cómo es su derivada. Y ahí vemos. Bueno, de todas formas esto ya lo tienen en foto, pero... Recuerden que estos valores, que yo tomo un valor antes y un valor después del máximo y del mínimo respectivamente, son valores que están muy... Este sería un mínimo, ¿ves? Esto sería el X del mínimo. X1 y esto es un valor X2. Fíjate, el X1 es un valor menor que el X del mínimo. Es un valor que está antes, numéricamente hablando. Si este es un 4, este es un 2. Si este es un 4, este es un 9. O sea, son valores que están antes y después. Eso quiere decir esto. El X2 es un valor que está después del X del mínimo. Fíjate cómo son sus imágenes. Sus imágenes. Acá tengo el Y del mínimo. Fíjate, el Y1, ¿cómo es con respecto al Y del mínimo? Y es más grande. Es mayor que el Y del mínimo. Igual que acá. El Y2, fíjate dónde está. El Y2 está por acá, está más arriba que el YM. El Y2 también está mayor. También es más grande que el Y del mínimo. Porque por eso M es un mínimo, porque es el punto que está más abajo. El punto que está más abajo. Es igual que el recién que estaba más arriba, bueno, pero ahora está más abajo. Ahora fíjate qué pasa con las tangentes en esos puntos, ¿no? En este punto, que era el punto 1, o sea, X1 y Y1, tengo esta recta tangente. Y en este punto, que sería el punto 2, o sea, X2 y Y2, que no lo puse ahí porque es un video de letras, sino, tengo esta tangente. Fíjate, la función pasa de decrecer a empezar a crecer. Es decir, que la derivada de la función valuada en X1, acá la función es decreciente, así que me da menor que 0. En X2, la derivada de la función valuada en X2 me da un 0. Entonces acá la función es decreciente y acá la función es creciente. Entonces, cuando la gráfica de la función pasa de decrecer a crecer, en el punto M tengo un mínimo. En el punto M tengo un mínimo. ¿Por qué? Y porque la recta tangente acá sigue de nuevo siendo horizontal. Entonces, la recta tangente en XM, perdón, la recta en el punto M es horizontal. Como es horizontal, la derivada valuada en M, en el XM, es 0. Gente, este concepto en el punto M es horizontal. La recta tangente en el punto M mayúscula, M grande, también es horizontal. O sea, esto funciona para el máximo y para el mínimo. Entonces, la derivada de la función valuada en Sx del máximo o del mínimo vale 0. Un punto anterior y un punto posterior vale esto o lo otro que analizamos. Entonces, con eso podemos clasificar los puntos extremos.
podemos clasificar los puntos extremos. No se ve muy bien la parte de abajo. Ahí un poco mejor. Esto un poco mejor. Si no, les saco una foto. Gente, esto lo tienen mucho más desarrollado en el teórico con Dante, en el teórico de la punta de Dante, pero entender primero. Esto es lo que hay que entender primero. ¿Hacemos una impresión de pantalla o les mando una foto de esto? Porque Creo que con usted lo entendí mucho mejor a lo que se ve en el apunte, porque yo lo vi antes en el apunte, eso de crecimiento y decrecimiento, pero no entendía mucho a qué iba el tema y con usted lo terminé de entender. no sé con quién estoy hablando. ¿Ferreira? Sí, profe. Ferreira, pero decime tu nombre, por favor. Lucas. Lucas, perdón. Esto que dice Lucas, además de ser muy cierto, porque cuando podemos hablar y conversar es como que hay una empatía diferente que con un libro. Vos cuando lees el libro es como que el libro es más frío. Por eso es tan bueno tener un videíto que te muestre las cosas también. Pero lo que pasa es que lo que dice Lucas es que él está comparando cosas diferentes, porque esto es recién la iniciación al tema. Lo que ustedes tienen que saber para el parcial, para el final, todo eso, es toda la notación, que la vamos a ir viendo de a poco, y al último vamos a entender todo lo que dice el apunte de Dante. El apunte de Dante no habla japonés, está escrito en castellano y en matemático, así que tenemos que poder entenderlo. Lo vamos a ir mirando con un cierto direccionamiento, así que no se preocupen tanto por entender todo lo más difícil. Por ahí vos lo mirás y decís, y esto no lo va a entender nadie. No, te juro por Dios que no, lo vas a entender tranquilamente. Entonces, miren, mi idea del apunte es fíjense, en la página 100 del apunte de Dante, habla de puntos críticos, crecimiento y decrecimiento. En realidad lo primero que va a definir ahí son los extremos, máximo y mínimo. Condición de existencia necesaria de extremos, máximos y mínimos. Y empieza a hacer todo un desarrollo. Ese desarrollo, con esto entendiéndolo, y es como que se complementan los dos. Esto es la base. Esto es muy básico con respecto a lo que está en la punta de Dante. Entonces, fíjate, en la página 102 habla de existencia de puntos de inflexión. Eso no lo miren. Vean solamente extremos, solamente. Entonces, fíjate, en la página 105, tenés el segundo criterio con el que vamos a trabajar. Vieron que yo les dije, este es un criterio, o sea, decir que la función pasa de decreciente a creciente, criterio. El otro criterio es el que se llama el criterio de la derivada segunda. Esto es el criterio del crecimiento de la función. Ya lo vamos a ver. Cuando veamos el otro, vemos un ejemplito con los dos criterios para que ustedes entiendan súper bien. Pero tienen que haber entendido este. En la página, les decía recién, en la página 105 hay un gráfico que todavía no lo miren. Es un gráfico importantísimo. Ese es el gráfico que siempre tomo en los parciales y en los finales. Ese gráfico lo tomo siempre. Así que márquenlo y digan, esto viene, sí o sí. Pero lo vamos a ver después. Lo que hay que analizar hoy, lo que hay que analizar ahora y lo que hay que mirar para la semana que viene es
crecimiento y decrecimiento de las funciones. Es decir, análisis gráfico de los puntos críticos. Mirá, el análisis gráfico de los puntos críticos empieza en la página 99. Ahí tenés. Fíjate. Este grafiquito con, acá está, con los tres gráficos, o sea, función, derivada y derivada segunda, y hay que mirar los gráficos y leer todo esto. Todo esto es esto que decía Lucas, yo no entendí muy bien. Bueno, pero ahora con esto lo pueden llegar a mirar un poco mejor. Ese es el primer gráfico que hay que ver. Y después la existencia y la clasificación de los extremos solamente, no de los puntos críticos, no de todos los puntos críticos. Recuerden, los puntos críticos incluyen a este otro gordo del medio que todavía no le dimos tanta cabida. Así que, si tienen ganas, estaría bueno con la semana extremos. De los puntos críticos, los extremos, solamente. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto, gente? Porque cuando uno después quiere estudiar todo junto o quiere leer todo junto y se te hace un despelote en la cabeza que no puede ser. Porque se empiezan a mezclar las cosas. Y entonces es cuando uno empieza a odiar el análisis matemático porque uno empieza a creer que es todo igual. Y eso no es cierto. No es todo igual. Lo que pasa es que la diferencia es requete contra chiquitita. Fíjate, acá, si la función pasa de creciente a decreciente, es un máximo. Si pasa de decreciente a creciente, es un mínimo. Es requete contra lógico. Ahora, cuando lo haces analíticamente y todo rápido, y te parece un mundo. Te parece un mundo. La semana que viene vamos a hacer un ejemplo numérico. Y van a ver que es muy, pero muy simple. Es simplísimo. Vos podés hacer un ejemplo hoy ya. Vas a ver, no lo hagas. Mira el teórico. Y vas a ver que la semana que viene yo te pongo una función cuadrática, una y igual a x cuadrado. Fíjate que es una parábola de segundo grado retonta. Y vas a ver que vos gráficamente sabés cuál es el mínimo o cuál es el máximo. Si hay, ponemos alguna que tenga un máximo. Y te vas a dar cuenta esto de cómo crece y cómo decrece. Y que todo esto que hemos escrito, en realidad, cuando yo lo pongo con números es como mucho más fácil. Pero hay que saber las dos cosas. Porque ustedes son ingenieros. Entonces, los ingenieros saben escribir en un ejemplo y escribir generalmente. O sea, en forma genérica. Para escribir en forma genérica hay que tener un lenguaje formal matemático. Que es el del apunte de Dante. Empieza a ser formal. Fíjate que yo muchas veces escribo o muchas cosas te digo, che, esto es en cordobés. ¿Por qué? Y para que vayamos entendiendo. Como decía Lucas recién, ahora me cae la ficha. No quiero dar temas nuevos, no quiero dar algún tema nuevo más. Hasta ahí vamos a ver hoy. Pero sí estoy abierto a que me hagan alguna pregunta. Podemos ver el chat también, perdón. A ver. Recta tangente en M es horizontal. Claro, miren lo que dice Santiago Rodríguez en el chat. Dice, la recta tangente en M chiquita o en M grande es horizontal, quiere decir que Y' en X del M chiquita o del M grande es 0. Sí, esa es la condición necesaria de extremo. Clarísima por ahí. Bien. Bien. Contestaba una pregunta de antes. Bueno, quiero saber si ahora las fotos que les mandé al grupo se ven un poco mejor que lo del pizarrón y después veamos cuánto uno no entendió cuando se sienta a estudiar. Porque ojo, ahora me podés decir, está más o menos entendido, pero a lo mejor cuando empezás a leer el apunte de Dante hay algunas cosas que no las alcanzás a juntar. Vos ves que tienen el mismo título y no dicen lo mismo adentro. Bueno, ahí mándame a preguntar. Ahí mándame un mensaje y decirme, che, mira, porque la verdad que esto que vos dijiste nada que ver con lo que... Y yo te voy a decir, no, mira, acordate, fíjate, pensalo. Muchas veces tenemos poca
poca habilidad para estudiar el teórico. Y yo lo entiendo eso por teórico. En el secundario, ¿de qué materias estudias teórico? ¿Estudiaste alguna vez teórico de matemáticas? ¿Estudiaste alguna vez teórico de física? O sea, fundamentar por qué la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, es una ley física. ¿Fundamentaste alguna vez eso? Complicado. Bueno, eso es el teórico. El teórico de las materias fundamenta los ejercicios. Y yo no digo que es más fácil trabajar, no, que es más fácil hacer ejercicios. No sé si es más fácil. Pero creo que los ingenieros necesitan también fundamentos. También necesitan fundamentar. Y también hace falta matemáticas para un ingeniero. Sin duda, lo que más necesita un ingeniero es física, no matemáticas. Pero la matemática es el idioma de la física, así que te la tenés que aguantar. Gente, si no hay preguntas por ahora, sí espero las preguntas de ustedes en la semana, ¿eh? Pregúntenme cuando quieran, ya saben que estoy para eso, para contestarles. Además, quiero comentarles que después les voy a pasar en el grupo, les voy a pasar los horarios de las tutorías virtuales. Ahora en agosto hay 2 horas, a ver cómo sería, 2 horas 2 veces por semana de tutorías virtuales. De álgebra con la ingeniera Sandra García Reche, de análisis 1 con la ingeniera Silvia Sokolovsky, de física 1 con de química con no me acuerdo el apellido de Marcio, perdón. Futuro ingeniero químico, capo total dando química, te explica todo y requete contra muy bien. No sé si ustedes todavía tienen química, pero hay tutorías de química también. Hay tutorías de análisis 2 y de alguna otra materia. También hay otras tutorías de sistemas. Yo les voy a averiguar las materias. Así que les voy a pegar los horarios en el grupo, para que lo tengan. Y vayan a la tutoría y escuchen, y miren, y pregunten. Y vayan también a las tutorías de análisis 1, para escuchar otra forma de explicar. La ingeniera Silvia Sokolovsky explica muy formal el análisis matemático, casi como la punta de Dante. Entonces, está bueno tener otro profe que te explique también lo mismo desde otro punto de vista. Bien, gente, ¿alguna pregunta? Sí. Bien, bien. Pongamos no todo práctico. ¿Qué sería no todo práctico, Nico? No entendí. De las preguntas que yo le decía que en el secundario les habían dado. Sí, sí, Nico. Vos sabés que esa es una de las falencias del secundario. Lo que pasa es que no hay tiempo real para ejercicios teóricos, fundamentaciones. No hay tiempo, no hay tiempo. Yo los entiendo a los profes del secundario. No sé, yo nunca he estado dando clases en el secundario, pero la verdad es que los entiendo. Así que bueno, hay que aprender a estudiar teórico. Nada más que eso. Bueno, gente, entonces nos vemos la semana que viene, el jueves, si Dios quiere. Y bueno, sigan estudiando y sigan poniéndole pila, porque ya dijo nuestro decano, no sabemos qué va a pasar para los exámenes de diciembre. Pero les comento que ya estamos viendo qué va a pasar los exámenes de febrero y marzo. O sea, entiendo que los de noviembre y diciembre van a ser virtuales también. Así que bueno, a seguir poniéndole pila a todo. Gente, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo en cualquier consulta que necesiten en la semana, ¿sí? Que anden muy bien. Profe, ¿cómo hacemos lo que no pudimos hacer el primer parcial? O sea, ¿cuándo va a ser nuestro recuperatorio? Los recuperatorios son después del segundo parcial. Buenísimo. El segundo parcial va a ser por allá por noviembre, mediados de octubre, noviembre, y la semana siguiente, tanto teórico como práctico. ¿Sí? ¿Contestado? Buenísimo, profe.
Bien. Gracias. Gente, nos estamos viendo, que anden muy bien. Nos estamos viendo la semana que viene, profe. Gracias. Ha sido un placer, ha sido un placer. Muchas gracias por la atención que me han brindado también. Que anden muy bien. Chau, chau.